Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Hoy quiero estar compartiendo un comentario de la palabra sobre la gracia de Dios, basado en un versículo que está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 14, que dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia siempre ha sido un tema bien discutido y a veces mal interpretado dentro de los cristianos, dentro de la iglesia. Por eso es importante siempre tocar estos temas para, de alguna manera, poner algún tipo de conocimiento, de aclaración sobre estos conceptos. Basados en este versículo, aquí quiero comenzar diciendo que la gracia, desde el punto de vista humano, se aplica a la habilidad de una persona para realizar alguna actividad. A veces también se refiere a una personalidad agradable, con una actitud divertida, simpática, jovial. Pero este versículo habla de algo completamente diferente: la gracia de nuestro Señor, que es la dádiva divina del perdón inmerecido por la culpa de nuestros pecados. Porque la gracia humana llama la atención o entretiene, pero la gracia de nuestro Señor limpia, restaura y perfecciona nuestra vida de adentro hacia afuera, construyendo una nueva estructura espiritual interna que cambia nuestra perspectiva, nuestros intereses y nuestros objetivos. La gracia de Dios proviene directamente de Él hacia nosotros y es la que perdona, es la que cubre esos pecados que nosotros no podemos evitar, porque nacen de nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos por herencia en nuestra vida y que no podemos deshacernos de esa naturaleza. Eso cubre la gracia, lo que nosotros no podemos evitar. Porque, por ejemplo, nosotros podemos evitar el pecado voluntario, como por ejemplo no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas, no adulterar, no mentir, no envidiar. Eso nosotros lo podemos evitar utilizando nuestra voluntad, nuestra decisión. Pero hay otros muchos pecados que provienen de la naturaleza pecaminosa de nuestra existencia y sobre todo en el área de la mente, en el área de los pensamientos. Y esos pecados que están fuera de nuestra voluntad, que son pecados que nacen en nuestro subconsciente humano, carnal, pecaminoso, es lo que cubre la gracia de Dios. La gracia es una característica exclusiva de Dios. Más nadie tiene gracia perdonadora para cubrir nuestros pecados, para cubrir nuestra naturaleza pecaminosa. Que esa gracia exclusiva de Dios es puesta a nuestra disposición por la fe en Jesucristo. La gracia de Dios solamente viene a nuestra vida a cubrir esos aspectos inevitables de nosotros a través de la fe en Jesucristo, porque Él fue el que facilitó el perdón divino
mediante su sacrificio eterno y suficiente en la cruz del Calvario. El único que con su vida fue capaz de satisfacer todos los requisitos de santidad que Dios requiere para los hombres fue Jesús. Por eso únicamente en ese sacrificio que Él hizo perfecto delante de Dios es que nosotros podemos recibir esa gracia que cubre nuestros pecados involuntarios para entonces hacernos perfectos delante de Dios, como lo fue Jesucristo. La gracia es la que derriba con su perdón la última barrera que nos separa de Dios, que es lo que hemos estado hablando, la naturaleza pecaminosa que tenemos de nacimiento y no podemos deshacernos de ella. Porque, aunque logremos, utilizando nuestra voluntad, aunque logremos con una consagración extrema, aunque logremos con una espiritualidad sublime, no cometer ningún pecado voluntario, tenemos en nosotros esa naturaleza que es pecaminosa. Somos pecadores por naturaleza. Y ese aspecto que nosotros no podemos solucionar con nuestra intención, con nuestro deseo, con nuestra santidad, lo soluciona la gracia de Dios, lo cubre la gracia de Dios. Siempre es importante recordar esto. Siempre es Dios quien facilita todo con respecto a la salvación. Nosotros solo somos los receptores de la misericordia, de la bondad y la compasión de Dios. Pero la salvación, todos los requisitos, todos los métodos, todos los medios que nosotros necesitamos para recibir la salvación, siempre los ha proveído Dios. La salvación siempre proviene de Dios a través de la fe en Jesucristo por la sangre divina, sagrada, inmaculada que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros. El versículo comienza diciendo, la gracia de nuestro Señor. Primeramente, nuestro. No porque lo conquistamos, sino porque nos ha sido otorgado por bondad divina, para que tuviéramos a dónde recurrir en medio de nuestra desolación, de nuestra desesperanza y nuestra perdición. Cuando no existe ningún camino, cuando ya se nos acabó todas las esperanzas, todas las posibilidades, cuando ya no existe más nada a qué acudir, entonces ahí está Dios con su gracia para ayudarnos, para consolarnos, para aliviarnos, para fortalecernos y ayudarnos a seguir adelante. Es nuestro por apropiación en el arrepentimiento, en la obediencia, la consagración, la santidad y la fe. Es nuestro porque habita en nosotros como luz, guía y objetivo. Es nuestro porque sin Él somos nada. Jesús lo hizo todo por nuestra salvación, porque tenía la autoridad para hacerlo, y el poder para hacerlo, y el deseo de hacerlo, y nosotros lo recibimos por adjudicación espiritual. Segundo, Señor. En la Biblia, en los tiempos bíblicos, el Señor era el dueño o el amo, que estaba en control de todo y disponía las cosas según su voluntad. Ese es el significado de nuestro Señor para nosotros. Él es nuestro dueño porque nos compró con su sangre, y nuestro amo porque le debemos la vida que Él entregó para salvar la nuestra. La vida que tú tienes se la debes a Dios, porque Dios murió por ti en la cruz. La vida que tú tienes se la debes a Jesús. Él fue el que murió por ti para salvarte. Jesús entregó su vida para que tú puedas vivir. Jesucristo murió para que nosotros podamos estar vivos.
Además, un señor es aquel que se ha ganado el respeto y obediencia por su conocimiento, experiencia y capacidad, y siempre toma la decisión correcta. Exactamente eso es Jesús como Señor para nosotros, el que posee la sabiduría, el ejemplo y el poder de Dios para tomar siempre la decisión correcta acorde a la voluntad y los planes divinos. Únicamente debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que tiene la sabiduría divina, es el único que tiene el poder divino, aleluya, y es el único que nos puede servir de ejemplo, porque es el único que es la imagen visible del Dios invisible. Tercero, la gracia, dice el versículo, que la gracia fue más abundante con la fe. Esto significa que la fe, que la gracia de Dios es capaz de generar en nuestro espíritu es mucho mayor que las ataduras antiguas del pecado. La gracia produce en nosotros fe. Y esa fe que produce la gracia en nosotros es mucho mayor que todos los vicios, que todas las ataduras, que todas las cadenas que pudimos tener antes de conocer a Jesús. Porque Jesús rompe las cadenas, pero nosotros tenemos que alarlas. Liberados por Jesús de las tinieblas, corremos hacia la luz y ya nada nos puede detener ni vencer, porque si el Hijo nos libera, somos verdaderamente libres. La abundancia en Dios no significa que sobra, sino que es productivo. La abundancia con la fe produce resultados espirituales positivos, debido a que todo lo que Dios hace es necesario, preciso y efectivo. Y cuarto, y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia es la que llena todas las funciones de Jesús con el amor que perdona y justifica. Porque la gracia es la manifestación de la esencia del amor de Dios, y en Jesús se derrama ese amor para que llegue a nosotros. Jesús es el conducto del amor que se manifiesta en la gracia de Dios para que llegue a nuestra vida, nos cubra de todas esas cosas que nosotros no podemos evitar. El amor es en Cristo Jesús, porque en Él nace, vive y permanece el amor de Dios. Y fuera de Jesús no hay amor, solo atracción física y empatía personal. El único verdadero amor es el de Dios, que nos ama por la satisfacción de ofrecernos amor en todo momento y en cualquier circunstancia. El amor de Dios no falla. El amor de Dios no depende de que vaya bien. El amor de Dios no depende de que las cosas sean de una o tal manera. El amor de Dios permanece en toda circunstancia, en todo lugar, no importa lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, allí está el amor de Dios. Porque el amor vive de darse y el amor de Dios siempre se está dando. El amor de Dios siempre está a nuestra disposición. El amor de Dios siempre está delante de nosotros. El amor de Dios siempre está a nuestro alcance, porque el amor de Dios siempre se está dando, siempre se está ofreciendo, siempre se está entregando. En Dios únicamente es que podemos ser amados incondicionalmente. En Dios únicamente es donde encontramos el amor que nos llena, nos satisface, nos completa, nos hace plenos, radiantes
y felices. Únicamente Dios puede otorgarnos eso a través de su amor. Merecer, tenemos que buscar, tenemos que hacer todo lo posible por merecer ser cubiertos por la gracia de nuestro Señor, que es indudablemente, que no le quepa a nadie duda, no hay nada mayor, no hay ningún regalo mayor que lo que podemos recibir de Dios, que es la gracia perdonadora, la gracia salvadora, la gracia que nos asegura que cuando lleguemos y estemos delante de Dios en el juicio, todas esas cosas que no pudimos evitar, la gracia va a salir y va a decir, yo cubro esos pecados. Dios, perdónalo. Dios, no tengas en cuenta esas cosas, porque yo, la gracia, cubro esos pecados. Busquemos ser merecedores de la gracia de Dios para poder recibir la salvación, que es lo más importante que podamos tener en nuestra vida. La salvación espiritual es la salvación espiritual de nuestra alma. Que Dios los bendiga en esta tarde. Oremos. Padre y Dios bueno, poderoso, que estás en medio nuestro en esta hora, Señor, aliviando, consolando, sanando. Te damos gracias por todas las cosas, Señor. Te pedimos que nunca nos abandones, Señor, que tu presencia sea real en nuestra vida, que estés constantemente ayudándonos, Señor, fortaleciéndonos, que todas las cosas buenas que tú tienes para nosotros, Señor, las podamos recibir, Dios, porque tú has prometido que vas a estar con nosotros hasta el final de los días y que todas las cosas obran para bien a aquellos que creen en tu Hijo Jesucristo, Padre. Por eso en esta hora, Señor, oramos a ti, rendimos nuestras vidas a ti, Padre, y te pedimos que nos bendecimos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y como siempre les digo, nos vemos en la próxima meditación de la palabra.